El acta número 17 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 18 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico del Gabinete del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el ministro, mediante el cual excusan su asistencia para el día de hoy e informa que en su representación asistirá la asesora legislativa, señora Yanet Tapia Fuentes. Correo electrónico del señor Iván Núñez, presidente de la Red Nacional de Administradores de Condominios de Chile, por el cual solicita audiencia para presentar comentarios y propuestas al proyecto de enmiendas a la nueva ley de copropiedad inmobiliaria debido a la no participación directa de ninguna agrupación o asociación de administradores de condominios de Chile. Se entiende que es en la tramitación del proyecto que no participaron. Correo electrónico del señor Carlos Pinto, abogado de Gerencia de Asuntos Regulatorios, por el cual solicita recibir a representantes de la Cámara Chilena de la Construcción para exponer sobre el mismo proyecto de ley. Carta de integrantes del Centro de Desarrollo Social La Victoria de la Comuna de La Granja, por el cual hacen observaciones y aclaraciones de algunos puntos expuestos ante esta comisión por el presidente de la Unión Comunal de Comités de Vivienda de la misma comuna acerca de los terrenos ubicados en calle Victoria del 026 al número 356. El detalle de estos antecedentes fueron enviados a los correos de las y los integrantes de la comisión. Correo electrónico del señor José Córdoba, geógrafo de profesión, por el cual solicita discutir y modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, DFL 458, y el Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MIMBU, Decreto Supremo 135.978, para incluir expresamente a los geógrafos en dichos cuerpos legales y cita como ejemplo la necesidad de que el DFL 458 señale de manera explícita que un geógrafo está capacitado para desempeñarse en cargos relacionados al urbanismo y planificación. Y asimismo, en el artículo 6 del Decreto Supremo número 135, referido a la especialidad de planificación, se contemple a los geógrafos como profesionales competentes habilitados para la tarea que dispone dicha norma. Solicita, de ser necesario, ser recibido en audiencia para explicar este tema. Nota de la señora del señor Alejandro Douglas, de la inmobiliaria Terraza de Uno Norte, mediante la cual solicita audiencia para exponer el proyecto de departamentos con subsidio Decreto Supremo 19 y abordar las dificultades en su realización en el marco del llamado que hizo el ministro de Vivienda a colaborar entre todos los sectores para enfrentar el grave déficit habitacional. Oficio del subdirector de Administración y Finanzas del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el cual informa gastos asociados a terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias de dicho servicio. Oficio del director subrogante del Servicio Nacional del Consumidor, mediante el cual informa gastos asociados a terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del servicio. Oficio del director ejecutivo subrogante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, mediante el cual informa gastos asociados a terrenos u otros inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias de dicho servicio. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. ¿Alguna observación a la cuenta, señores diputados, señoras diputadas? No hay observaciones. En varios se ofrece la palabra. ¿Sí? Diputado Coloma. Sí, presidente, muchas gracias a la comisión. Hace un año, 8 o 10 meses atrás, aprobamos en el Parlamento un proyecto de ley que era la ley Chao Cables, una ley que se tramitó en esta comisión, en la Comisión de Vivienda, y que buscaba por fin empezar a poner término, coto primero y después empezar a retirar el cableado que está generando una gran contaminación, no solo por la cantidad de plástico, sino que una contaminación visual ya no solamente en las principales capitales del país, sino que en las principales ciudades del país. Y para poder implementar la ley Chao Cables, era necesario dictar un reglamento que se presentó en la administración anterior, que la Contraloría devolvió para hacer algunas modificaciones a fines de enero de este año, y que hasta el día de hoy, ya 7 meses y algo de este gobierno y 9 meses desde
enviado devuelto por la Contraloría el reglamento de la ley Chavo Cables. Aún no es enviado en este caso por el subsecretario de Telecomunicaciones, que es el encargado, el que quedó por la ley mandatado a redactar el reglamento. Lo digo más allá de que yo soy integrante de la Comisión de Obras Públicas y Transporte, pero fue esta comisión la que tramitó la ley Chavo Cables, que es una ley que yo creo que genera mucha esperanza en la gente para poder empezar a retirar los cables de las distintas comunas. Y por lo tanto, medio patúo, me gustaría pedirles que como comisión tengan la posibilidad, no sé si de invitar al subsecretario o al ministro de Transporte, al subsecretario de Telecomunicaciones, a explicar los motivos por los cuales aún no se ha enviado a la Contraloría este reglamento que permite implementar una ley que estoy seguro todos queremos que a la brevedad pueda implementarse. Era esa mi solicitud dentro del varios presidentes. Muchas gracias. Ok, diputado Coloma, gracias. Sí, que ofrecía la palabra. Bien, compartimos en lo personal, por lo menos, porque no habíamos visto el tema, la inquietud del diputado Coloma y veremos, ¿cierto?, cómo hacemos o invitamos, ¿cierto?, al ministro que nos informe qué es lo que está ocurriendo. Diputado Hirsch. No, es que yo comparto la preocupación y el interés, o sea, creo que un proyecto de ley muy importante que se puede implementar. La duda nomás es, como el diputado Coloma lo conoce mejor, si recomienda más invitar al subsecretario para efectos del tema de reglamento o al ministro. El encargado, el que redacta, es el subsecretario, para efectos. El ministro siempre tiene el tema jerárquico, pero yo creo que quizá la subsecretaría es los que tienen que redactar los reglamentos y creo que depende más de ellos poder hacerlo. Ok, así lo haremos, si hay acuerdo. Perdón. Diputado Juan Carlos Beltrán, con posterioridad al diputado Fuenzalía. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a mis colegas diputados y, por supuesto, a los funcionarios del Congreso. Quiero felicitar al diputado Coloma por su intervención y le pediría, señor presidente, por su intermedio, que nos hicieran llegar el proyecto de ley para poder verlo nosotros y tener conocimiento para cuando eventualmente vengan las autoridades y poder tener una amplia relación. Que ya es ley, digamos, como para poder tener la información acá y poder opinar. Eso no ha sido presidente. Ok, diputado, muchas gracias. ¿Me había pedido la palabra el diputado? Perdón. Disculpe, diputado Fuenzalía. Es muy cortita. No, si sabe o tiene alguna noción de por qué fue rechazado por Contraloría, o al menos en términos muy generales. Sí, muy breve, tuvimos recién, y aprovecho con el diputado Osvaldo Urrutia, que fue uno de los impulsores de la ley en esta comisión, y nos comentaba que inicialmente fue devuelto a la Contraloría porque en el reglamento original no quedaba completamente aclarado que los dueños de los cables eran las compañías eléctricas. O sea, de telecomunicaciones, no de telecomunicaciones. Y ahí había un problema con el dominio de los cables que yo entiendo no era de fácil solución, ¿no? Pero también ha pasado harto tiempo. Entonces, por eso fue devuelto en su momento, pero ya a esta altura debe haber sido reingresado. Muchas gracias. Okay. Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Para complementar lo que solicitó el diputado Coloma, se tendría que invitar al subsecretario de Telecomunicaciones, ya que él tiene a cargo el tema de ese reglamento. Para eso era, señor presidente. Sí, es que justo no lo escuchamos, diputado. ¿Ya ahí me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, que para complementar lo que señaló el diputado Coloma, hay que invitar al subsecretario. Quedó clarito. Pasó lo mismo, diputado, nuevamente. Algo pasa. Que dé el nombre, claro. A ver, ahora lo mando por el WhatsApp. No. Por No, WhatsApp, se fue la imagen. Debe ser un súper invitado que no diga. Claro. Bien. Se fue la imagen, ¿cierto? Sí. ¿Sí que ofrecía la palabra? Ok, bien. La orden del día, entonces esta sesión tiene por objeto primero votar en segundo trámite. Esta sesión tiene por objeto primero votar en segundo trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 21.442, nueva ley de copropiedad inmobiliaria con el objeto de interpretar su artículo 100 e introducir otras enmiendas correspondientes al boletín número 15.254-14 con urgencia calificada de suma. Asiste en representación del ministro de la Vivienda y Urbanismo la asesora legislativa señora Janet Tapia
Fuente. Bienvenida, señora Janet. Buenas tardes. Estamos con problemas. De imagen, de todo. ¿No nos escucha, señora Janet? Janet, ¿puedes hablar? No, no tenemos audio, señora Janet. ¿Mm? Si puede venir alguien de informática, por favor, a arreglar el... ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. El audio desactivado. Ahora sí, estamos con problemas acá. Bienvenida, buenas tardes, señora Janet. Buenas tardes. No me diga que sí. Sí, buenas tardes. Que estaba tratando de compartir la pantalla. Ah, ya. Eso era. Bueno, el saludo del ministro ya Le lo dio la ofrecemos la secretaria. palabra. Gracias, presidente. Saludos a todos y a todas las diputadas. Bueno, yo quisiera contarles que este proyecto de ley surge en una moción parlamentaria que fue presentada por los integrantes de la Comisión Vivienda del Senado, y su objetivo principal es tratar de solucionar un problema que en este momento tenemos como ministerio y como sociedad, en realidad, porque lamentablemente en el proyecto fue un proyecto de larga tramitación, Se al escucha final salió entrecortado. rápidamente en Estamos los con últimos problemas, momentos de la legislatura pasada, y se produjo un Se problema escucha que es el más... entrecortado, señora Janet. Perdón, No lo escuchamos. no sé qué hacer. Sí, es de acá. No, es de allá. No sé que tenemos otro problema, pero Ah. acá es de imagen, pero el audio es netamente de allá. Me informan que el audio es problema de allá. Es que a mí me he tenido como 3 reuniones hoy día, pero no había tenido ningún problema. Denos un segundito, a ver. No, pero el audio no es de nosotros. Es de ellos. Me insisten que el problema del audio es de ustedes allá. Eso. Janet, a lo mejor si puedes apagar el video, tal vez mejore el audio. Ya, o sea, dejo de compartir, voy a dejar de compartir. Ustedes tienen la presentación. Sí, la presentación ¿Y ahí? está en el WhatsApp de la comisión. Perdón, ¿ya ahí me escuchan? Sí, ahí sí te escuchamos, pero no sé cuánto rato. Ya. Se escucha. Bueno, les decía que este proyecto de ley surge de una moción parlamentaria de los integrantes de la Comisión Vivienda del Senado. Nosotros como Ejecutivo lo hemos apoyado porque además estamos conscientes de que existe un problema con la nueva ley de copropiedad. El problema más central que existe está vinculado con el artículo primero que se propone, que es no sé si alguien está compartiendo la presentación allá porque yo acá no la veo. Con el artículo primero del proyecto de ley. Está compartiendo. No, la van a Es que yo no la puedo compartir, pero no sé. Sí, la van a compartir, Janet. Pero estamos escuchando. Ya, perfecto. Les decía yo que el principal tema es lo referido al artículo primero que se está proponiendo, que es una ley interpretativa respecto al artículo 100 de la ley de copropiedad nueva, que derogó la ley anterior. Y el problema es que gran cantidad de las normas de la nueva ley están supeditadas a disposiciones reglamentarias. Y existe el plazo de 1 año, contado desde la publicación de la ley, que fue en abril del 2022, o sea, existe el plazo hasta abril del 2023 para dictar esos reglamentos, que son tanto la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Si quieres poner la primera lámina, Andrés, la segunda más.
la dictación del reglamento de la ley, la dictación del reglamento de administradores de condominio y las modificaciones pertinentes a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y que en este momento han generado una tremenda discusión a nivel de los municipios. Las actuaciones de los directores de obra ha sido diversa. Hay algunos que siguen acogiendo a la antigua ley y otros que empiezan a acoger a la nueva ley, pero sin poder aplicar adecuadamente sus disposiciones. Y esto está produciendo un nivel de paralización en el sector construcción, que es lo que se quiere solucionar con esta norma. No sé si van pasando ustedes la presentación. No, no se puede pasar, tenemos problemas también. Ya. Bueno, pero se las cuento. Bueno, como les decía, el artículo primero es eso. Lo único que dice es: declárase interpretando el artículo 100 de la ley 21.442, que tratándose de las materias reguladas en esta, cuya aplicación requiera expreso o tácitamente la dictación de reglamentos u otras normas complementarias, conservarán su eficacia las disposiciones de la ley 19.537 hasta la publicación de dichos textos, que debiera ser, como les digo, en abril del próximo año. Puede que lo saquemos antes, pero pues todavía tenemos que hacer el proceso de consulta pública, y tenemos que hacer la revisión por parte de CEPRES para la firma del presidente, y tenemos además que hacer el proceso de toma de razón del reglamento en la Contraloría General de la República. Entonces, la explicación básicamente es que, ya se lo señalé, hay varias disposiciones dentro de la ley que tienen supeditada su eficacia a la dictación de estos reglamentos. Después entramos en el artículo segundo, que tiene varios ajustes a la ley que son relativamente menores, que se los voy a señalar. El primero de ellos es modificar el inciso cuarto del artículo sexto de la ley 21.442. ¿Qué es lo que decía ese artículo? Ese artículo dice en este momento que el administrador está facultado para celebrar convenios de pago. Y cuando se hizo la ley, se estableció que las personas tienen que pagar un determinado porcentaje al momento de suscribir el convenio de pago, que es la cantidad que se señala en la disposición, y los convenios además tenían un tope de 12 cuotas mensuales. Entonces, lo que nos plantearon los administradores de condominio en una reunión fue que en realidad esa disposición no era muy adecuada, porque lo que está interesado el condominio es que en definitiva la gente pague. Y mientras más pronto pague, mejor. Pero si le dan muy pocas facilidades para el pago, probablemente van a seguir en situación de morosidad. Entonces, en el fondo se está flexibilizando la norma para que la persona pueda pagar lo que puede pagar en ese momento y se vaya poniendo al día. Y además, se le permite participar de las asambleas, o sea, se le considera como copropietario hábil mientras esté cumpliendo con sus obligaciones económicas, las normales, y el convenio de pago que ha comprometido. Esa es la segunda disposición. En la tercera, tercero que se está modificando es el artículo octavo, la letra C del artículo octavo. ¿Por qué? Se está modificando porque la ley hace en ese artículo referencia al reglamento de copropiedad. Y el reglamento de copropiedad se elabora, el primer reglamento de copropiedad, por el propietario primer administrador, y posteriormente se escritura y se inscribe en el conservador de bienes raíces. Entonces, eso es perfectamente factible hacerlo, pero existía en relación a otra disposición de la ley el problema de que cuando yo tengo el certificado que acoge para acoger a copropiedad, yo tengo que llevar el reglamento inscrito. Entonces no quedaba bien solucionado qué era primero, si el acogerse a copropiedad o el tener el reglamento. Entonces ahí se está diciendo
que tratándose del primer reglamento de copropiedad, el archivo del primer plano de copropiedad y del certificado que acoge al condominio a este régimen se efectuará con posterioridad a la inscripción del primer reglamento y se materializará mediante una anotación al margen de esa inscripción. Porque antes decía que tenía que ser conjunto, y en ese momento en que se va a inscribir el reglamento, todavía no existe el certificado que acoge a copropiedad, ni existe el plano aprobado por el director de obra, y por eso se arregla diciendo que en este caso no es que se vaya a tener que inscribir en el primer momento, sino que en el fondo se va a subinscribir posteriormente, cuando el director de obra otorgue esos documentos. La siguiente modificación es en el cuadro que establece el artículo 15. El artículo 15 es el que se refiere a los quórums que están exigidos para las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias. Y recordarán que las ordinarias tienen un quórum que es mayoría simple, las extraordinarias tienen un 33%, la otra mayoría absoluta, y lo otro un 66% que es mayoría reforzada. Y al revisar el listado, en conjunto con la Secretaría de Condominio, nos dimos cuenta de que dentro del 66% quedaron las alteraciones a los bienes comunes. Y una de las alteraciones, valga la redundancia, más comunes es el cambio de techumbres, especialmente en los condominios de vivienda social. Entonces, la verdad que para que pueda aplicar adecuadamente el programa, se trasladó las alteraciones de los bienes comunes a la mayoría absoluta, rebajando un poco el quórum, porque además es una cosa de interés de toda la comunidad. Entonces, de hecho, el programa opera fundamentalmente con consultas públicas que se hacen a los diferentes copropietarios. Y ahí necesariamente había que hacer un arreglo en el cuadro el tercer cuadro que aparece, y ajustándolo al haber sacado las alteraciones. Ya, en el mismo artículo 15, esta fue una situación que nos plantearon también los administradores. La nueva ley eliminó la posibilidad de una segunda citación, porque en la ley original decía, por ejemplo, se cita asamblea ordinaria y se tenía que hacer de tal y tal rango de fecha, y existía una segunda citación, también estaba regulado cómo se hacía la segunda citación y en qué margen de horario. Y en esa segunda citación, por ejemplo, en la ordinaria, decía, en primera citación, la mayoría de los copropietarios, pero en la segunda citación decía los casistas, y el quórum de votaciones se reducía. Entonces, eso ha significado en la práctica que en las asambleas se puedan adoptar decisiones que de repente son bastante relevantes, con muy pocas personas participando. Entonces, en ese evento se optó por eliminar la segunda citación. Pero nos dimos cuenta de que, dado que no están los reglamentos que iban a regular todo el sistema, acá se produce que, en definitiva, al no haber segunda citación, en el fondo no hay posibilidades de tomar acuerdo. Entonces, lo que se optó en la moción parlamentaria fue regular, sacar la referencia que hacía el reglamento, la consulta por escrito, que decía, esto se va a regular en el reglamento, cómo se hace la consulta por escrito y cómo se acredita la identidad, y se dice que en el fondo se arregla el tema de la consulta por escrito, y esto le da la opción a los copropietarios de poder reunirse. Si no completan el quórum, se hace una sesión informativa, que es lo que establece la ley, con todos los antecedentes, y después se recaba el acuerdo de todos por escrito. Y una vez que se recaba el acuerdo, se reduce a escritura pública aquellos acuerdos que sean necesarios, hay algunos que solo se protocolizan, y se escritura por el notario, y con eso se corrige otra referencia que decía que el notario certificaba, y la verdad es que los notarios no certifican salvo que estén presentes en la asamblea. Como acaba de ser por escrito, no va a ser necesario.
la otra modificación que viene en el artículo 17, en donde se hacía referencia a la conformación del comité de administración, y se señalaba que tenía que tener un mínimo de tres miembros y siempre tenía que ser impar, pero se estimó conveniente, se estimó conveniente acotar el número de personas, son 5, son entre 3 y 5, salvo que el condominio cuente con sus administraciones, porque en dicho evento tiene que haber, de acuerdo con la ley, un representante de cada uno de los sectores y sus administraciones. Entonces ahí puede darse de que, por ejemplo, tengo un condominio de edificios y son 7 torres, entonces ahí necesariamente va a tener que subir a 7 y no podría quedarse en 5 porque si no habrían sectores que no estarían representados. En el artículo 40, en el inciso sexto, se hacía referencia a que les hablé recién del primer reglamento. El primer reglamento tenía que hacerse conforme a la norma técnica, el primer reglamento de copropiedad me refiero, se tenía que hacer conforme a la norma técnica que el reglamento de la ley de copropiedad aprobase. Y como no tenemos reglamento, también eso es otro problema porque no se pueden hacer los primeros reglamentos por parte de los primeros vendedores. Entonces, acá lo que se hizo fue sacar la referencia al reglamento de tal manera de que pueda operar con las normas que existen en este momento. Y tenemos la última modificación, está referida a que los condominios de interés público que surgieron a partir de esta ley y de la Ley de Integración Social y Territorial puedan ejecutarse conforme a las condiciones establecidas en el DFL2 de 1959, que es el que regula las viviendas de carácter económico. Esas son todas las modificaciones. Como les mencionaba, como ejecutivo nosotros estamos de acuerdo. Para nosotros el tema es muy urgente, por eso el proyecto ha estado con suma urgencia desde su ingreso al Senado y nos interesaría que pudieran aprobarlo a la brevedad. Eso es, presidente. ¿Aló? No escucho nada. Gracias, presidente. Sí, tengo una consulta para la señora Janet respecto del artículo, a ver, que está en el comparado de la página 11, el artículo... Página 11. No tengo el número acá, pero la pregunta se refiere a lo siguiente. Hay una norma donde se cambia la formalidad, el 15, sí, 15, la formalidad que pasa de la adopción de un acuerdo mediante una certificación de un notario, que entiendo la explicación, que el fondo el notario no certifica, pero mi pregunta es la razón por la que se eleva con tanta intensidad la formalidad, porque reducir la escritura pública significa también dificultades burocráticas y también costos mayores para el condominio, por lo tanto para los copropietarios. Y no todas las copropiedades tienen, o sus integrantes tienen la misma capacidad económica, y eso puede significar elevar los gastos comunes. O sea, mi pregunta es ¿en qué razón se justifica cambiar la formalidad y subirla tanto a escritura pública? Gracias. Señora Janet. Perfecto. Lo que pasa es que no todo se reduce a escritura pública. En el artículo 15 viene un listado de todas las materias que pueden ser abordadas por las asambleas, por los distintos tipos de asambleas. Y solo algunas se reducen a escritura pública, que es cuando dicen fundamentalmente relación con las modificaciones al reglamento de copropiedad, porque el conservador lo tiene que inscribir. Entonces, si la modificación del reglamento se hace una modificación, tiene que ir a... Se escucha entrecortado nuevamente. Ay, perdón. Les decía que en el artículo 15 hay varias materias. No todas se reducen a escritura pública. Por ejemplo, la modificación no funciona. ¿Por qué no funciona esto?
Yo escucho bien, presidente, acá, por si acaso. Yo escucho bastante bien, a lo mejor en la sala. Cuéntanos tú. Y los que estamos vía telemática escuchamos bien. Problema acá. Es que no, ya no, de verdad como, además, yo estoy con COVID, entonces estoy en mi casa y no sé, no tengo ningún técnico que me pueda ayudar a solucionar el problema. Ahora se está escuchando. Ya. No. Bueno, les decía que el artículo 15 no todo se reduce a escritura pública, sino que solamente aquellos acuerdos que dicen relación con cosas que en definitiva se van a tener que inscribir en el conservador de bienes raíces, como la modificación del reglamento de copropiedad, porque eso lo inscribe el conservador de bienes raíces y el conservador inscribe las escrituras. Lo otro, que por ejemplo, cuando se determina la fusión de unidades, eso significa que hay una modificación de la copropiedad y por lo tanto también ahí cambia el tamaño y el número de unidades del condominio, y eso también tiene que ir a escrituración al conservador de bienes raíces. Así que no son todas las materias, son solo aquellas que por su naturaleza exigían que participara un notario, en este caso personalmente. Ahora, en ese evento se va a utilizar el procedimiento de que se reduzca posteriormente el acuerdo a escritura pública, pero no es todo, no se asusta. No. ¿Ah? Sí, vamos a ver si podemos. Vamos a suspender unos, porque no sacamos nada. Sí, vamos a suspender unos minutitos. Mientras vamos a buscar información. Señora Janet, vamos a suspender unos minutos. Perfecto. Le avisamos. Gracias. Ya. Bueno, estaba contestando la pregunta, no sé si escucharon la respuesta, pero referido a por qué se exige al notario, y les señalaba que no se exige para todas las situaciones, sino que expresamente está dicho en la ley que es para aquellos casos en los cuales en el fondo existe una modificación que afecta el derecho de propiedad de los copropietarios. Entonces, ahí está dicho que es la letra A del cuadro 2 y todos los del cuadro 3 que se refieren a obras de alteración o ampliación en los dominios, entre el condominio o las unidades, construcciones en los bienes comunes, alteración y cambio de destino, incluso de los bienes comunes, incluso aquellos entregados en uso y goce exclusivo. Entonces son situaciones bien puntuales en los que se exige la presencia, o sea, la escritura pública. Eso es. ¿Le quedó claro, diputado? Sí. Bien. Entonces ahora Nos toca votar. Ya. Ya. Las modificaciones y la votación en general. Sí, a medida cuando lleguemos a la indicación suya, es algo que las quiera, pero yo creo que en el minuto que lleguemos a ya. Presidente, entonces votemos en general la idea de legislar y luego vamos a la votación particular del proyecto de ley. Voy a tomar la que repito, la idea matriz es modificar, darle una interpretación al artículo 100, está aquí en el comparado en la primera hoja, y además introducir modificaciones a la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Diputada Astudillo, diputado Beltrán. Perdón. Diputado Astudillo, no escuchamos. Perdón, apruebo. Gracias, diputada. Diputado Beltrán. Apruebo. Diputado Bobadilla. Diputado Cuello. Gracias. Diputado Jorge Durán. A favor. Diputado Juan Fuenzalida. A favor. Gracias. Diputado Hirt. A favor. Diputada Nullao. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rosas. Diputado Ulloa. ¿No se escucha? Yo creo que dijo a favor. A favor. Le leí los labios. A favor, exacto. Diputado Urrutico Echea.
favor. Por favor. Sí, presidente. A favor. 11 a favor, presidente, unánime, aprobada la idea de legislar. Vamos entonces ahora a la votación con el comparado. ¿Tienen todos comparados? ¿Podrías ponerlo ahí para los que están por internet puedan verlo? Voy a leer entonces el artículo primero del proyecto, que está en segundo trámite constitucional. Repito, viene desde el Senado. Artículo primero. Declárase interpretado el artículo 100 de la ley número 21.442, que aprueba nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que tratándose de las materias reguladas en esta, cuya aplicación requiera expresa o tácitamente la dictación de reglamentos u otras normas complementarias, conservarán su eficacia las disposiciones de la ley número 19.537 hasta la publicación de dichos textos. Eso dice el artículo primero. Ahí tienen el artículo 100 para ver qué es lo que está interpretando. ¿Me dice presidente? ¿Tomo la votación? ¿Sí? Vamos a Ya. Diputada Astudillo. Apruebo. Diputado Beltrán. A favor. Gracias, diputado. Diputado Badilla. Diputado Cuello. A favor. Gracias, diputado. Diputado Durán. A favor. Gracias. Diputado Fuenzalida. Dice que sí. A favor. Ya. Bien. Diputado Hirsch. A favor, y quería hacer una pregunta, si por economía no podemos votar todos los artículos, darlos con la misma votación, porque me parece que estamos todos de acuerdo, no sé, es algo que no sea así. Pero podríamos irlos leyendo al menos, Ok. y tal vez ir replicando la votación. La votación. Eso, Claro. voy preguntando cada vez con la misma votación y ahí los voy copiando. Gracias, señor Eso presidente. podemos Lástima. hacer, sí, tiene razón. Diputado muy bien. Hirsch, voy a terminar de tomar estas. Sí, a favor. Diputada Nullao. A favor. Gracias, diputada. Diputada Rafael. A favor. Gracias, diputada. Diputado Rosas. Diputado Ulloa. A favor. Gracias. Diputado Ruticoechea. Uy, tiene problemas de audio también el diputado Ruticoechea, parece. No, A es que favor, no puedo conectarme, no se ve ni Ya. se escucha. Sí, ¿Me sí, escucha estamos usted? parejos. Sí, ahora sí. Pero nosotros lo vemos. Pero lo veo, entonces por último, pero vamos a hacer un sistema de economía procesal. Esperemos un poquito, diputado presidente. A favor. Ya. Entonces, unánime presidente, voy ahora a seguir leyendo y voy a ir replicando entonces la votación. Artículo 2. Modifícase la ley número 21.442 de la siguiente forma. Estamos en la página primero y vamos a ir a la segunda, al comparado. Reemplázase el inciso cuarto del artículo 6 por el siguiente. Ahora vamos a la página 2. El administrador estará facultado para celebrar convenios de pago con aquellos copropietarios que se encuentren morosos respecto a sus obligaciones económicas, pudiendo concederse cuotas con vencimientos mensuales para el pago de la deuda. El monto de la primera cuota deberá pagarse al momento de la suscripción del convenio. Desde ese momento y mientras cumpla con los términos convenidos y sus otras obligaciones económicas, dicho propietario será considerado como copropietario hábil para los efectos de esta ley. Con todo, para celebrar el convenio de pago, el administrador deberá requerir el acuerdo del comité de administración. Si les parece, con la misma votación. ¿Hay acuerdo? Perfecto. Vamos entonces a la página 4 del comparado, que incorpora en el artículo 8, a continuación del punto final de la letra C, el siguiente texto: tratándose del primer reglamento de copropiedad, el archivo del primer plano de copropiedad y del certificado que acoge el condominio a este régimen se efectuará con posterioridad a la inscripción del primer reglamento y se materializará mediante una anotación al margen de esta inscripción. ¿Alguien está levantando la mano ahí, parece? ¿No? Si les parece, con la misma votación. De acuerdo. Vamos entonces a la página 7 del comparado. Esta es una modificación al artículo 15 y dice en la página 8, en el inciso primero, donde se refiere a las materias extraordinarias de mayoría absoluta, agrega una letra H
al listado que ahí aparece, que está en toda la hoja 8, está un listado de todas las materias que son extraordinarias y que requieren mayoría absoluta para su aprobación, y agrega alteraciones a los bienes comunes. Si les parece esa modificación, ¿Hay acuerdo? ¿acuerdo en aprobar? Sí. La página 9, el encabezado, Sí. los agrega. Y después en esa misma página sustituye, respecto de las materias extraordinarias de mayoría reforzada, sustituye las letras G y H por las siguientes. G, estamos en la página 9 al final, obras de ampliaciones del condominio, ampliaciones o alteraciones de sus unidades. Y la letra H, construcciones en los bienes comunes y cambios de destino de dichos bienes, incluso de aquellos asignados en uso y goce exclusivo. ¿Qué les parece? De acuerdo. En la página 11, en el mismo artículo 15, pero en el inciso tercero, elimina una frase que dice conforme a las normas que establece el reglamento de esta ley, y reemplaza la expresión la opción del acuerdo mediante este mecanismo deberá certificada por un notario por el acuerdo deberá reducirse a escritura pública. Entonces el inciso quedaría: la consulta se entenderá aprobada cuando obtenga la aceptación por escrito de los copropietarios que representen el quórum exigido según la materia de que se trate, mediante un mecanismo que permita asegurar fehacientemente la identidad de quienes participen en la consulta. Cuando se trate de las materias referidas en las letras A del numeral 2 y en el numeral 3 del cuadro precedente, el acuerdo deberá reducirse a escritura pública. Así quedaría. ¿De acuerdo? ¿Con la misma votación? De acuerdo. Con la misma votación. Entonces, vamos ahora a la página 14 del comparado, y es una modificación en el artículo 17, que intercala en el inciso primero, a continuación de la expresión de lo menos 3, lo siguiente: y con un máximo de 5. O sea, queda de lo menos 3 y con un máximo de 5, salvo que el número de integrantes deba ser mayor conforme a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 23. Y sustituye la frase inferior a dicha cifra por inferior a 3. Entonces quedaría: la asamblea de copropietarios en su primera sesión deberá designar un comité de administración compuesto por un número impar de miembros de a lo menos 3 y con un máximo de 5, salvo que el número de integrantes deba ser mayor conforme a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 23. Ahí al pie de página es cuando tengan que haber los casos de su administración. Con todo, no será necesaria la designación del comité si el número de copropietarios fuere inferior a 3. Mientras se proceda al nombramiento del comité de administración, cualquiera de los copropietarios podrá ejecutar por sí solo los actos urgentes de administración y conservación, siendo responsable conforme al artículo 2288 del Código Civil. ¿Con la misma votación? Sí, hay acuerdo. Vamos ahora entonces a la página 9, que es una indicación al inciso 6 del artículo 40, que reemplaza la expresión debiendo dar cumplimiento a la norma técnica que para dicho efecto señale el reglamento de esta ley por debiendo dar cumplimiento a la norma técnica que para dicho efecto se oficialice. ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Hay acuerdo entonces? Unánime. Y en la página 21 hay una modificación en el artículo 66 que agrega un inciso final del siguiente tenor: los condominios de viviendas de interés público se ejecutarán conforme a las condiciones establecidas por el Reglamento Especial de Viviendas Económicas a que se refiere el decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Hacienda de 1959 sobre plan habitacional, cuyo texto definitivo fue fijado por el decreto número 1101 del Ministerio de Obras Públicas de 1960. Repetimos. Sí, se lo agrego.
Diputado Rosas. Se apagó la cámara. Ah, no puede votar entonces. Sí. Estamos votando la última modificación. ¿La vota a favor? A favor. Ya, perfecto. Vamos al diputado Rosas. Ahora hay dos indicaciones del diputado Hirt. Una es al artículo 70, que sustituye el inciso primero de dicho artículo por el siguiente. Artículo 70. A partir del 1 de enero de 2024, los nuevos condominios de viviendas sociales no podrán contar con más de 160 unidades habitacionales. Sí, por favor, diputado. Gracias, presidente. Sí, quiero explicar por qué presentamos esta indicación. Porque este proyecto de ley, con el cual ya está claro que estamos totalmente de acuerdo, lo hemos votado completamente a favor, el artículo 70 lo que hace es que los proyectos de copropiedad social no van a poder tener más de 160 unidades de vivienda, cosa que nos parece muy bien, porque esto con el fin de cautelar, por un lado, la buena administración de los espacios comunes, y por otro lado poder priorizar lo que se ha definido como la buena convivencia entre los vecinos. Por lo tanto, la verdad es que lo que plantea el inciso primero del artículo 70 nos parece que es correcto, que va en beneficio de una mejor convivencia de las vecinas y los vecinos. El problema que se produce es que hay algunos proyectos que han sido presentados a la autoridad previo a la publicación de la ley, pero que todavía no cuentan con la autorización definitiva que le permitan acogerse a un artículo 9 transitorio que viene después. Entonces sucede que hay algunos que quedan medio como con los dedos apretados, digamos, para ponerlo en chileno. Entonces, porque están, digamos, en proceso, ¿no es cierto? Fueron presentados a la autoridad, pero todavía no han sido aprobados. Entonces, frente a eso, el proyecto original tenía excepcionalidades, trae excepcionalidades, pero por casuísticas. Y lo que se planteó en el Senado, lo planteó la diputada, la senadora Pascual, y que después conversamos con el Ministerio de Vivienda, porque nos alcanzó a presentar como indicación final ahí, con el Ministerio de Vivienda, es que le parecía bien señalar que estas restricciones que están planteadas, en vez de quedar como excepcionalidades, comiencen a operar el 1 de enero del 2024, para dar el plazo de un año más o menos, entre que esté listo el proyecto, un plazo de un año para que estos proyectos ya estén debidamente con las autorizaciones definitivas. Entonces, solamente una cuestión de adecuación de plazo para que no queden en esta situación intermedia estos proyectos. Por eso se propuso el 1 de enero del 2024. Y por eso después viene, y con eso aprovecho a explicar, la segunda indicación, que lo único que hace es darle coherencia, eliminando el artículo transitorio 9, que es el que planteaba estas excepcionalidades. Entonces lo mantiene en todos los casos en el 1 de enero del 2024, para este artículo solamente, por supuesto, estamos hablando. Eso, en su momento se habló de esto con el ministerio, estaban de acuerdo con el ministro Montes, pero también con la persona que estaba en el Senado, que entiendo que es la misma Janet, que está acá, que nos ha estado acompañando en este proceso. Esa es la explicación para esta indicación que hemos presentado. Gracias. Presidente, ¿me permite? Sí, por favor. Solo tengo un comentario. Efectivamente, como dice el diputado Hirsch, lo hemos conversado y nos parece que lo razonable es que la exigencia sea a partir del 1 de enero del 24. Pero es un comentario solamente. Yo habría dejado el 70 como está, y en el caso que el diputado Hirsch está reemplazando el 9, ahí habría puesto lo dispuesto en el artículo 70 será exigible a partir del 1 de enero de 2024, como régimen de transición, exclusivamente eso. Y se lo planteo por lo siguiente. El ministro especialmente ha sido súper, ha hecho muy presente
esta necesidad. De hecho, cuando él era senador, al Ejecutivo le costó convencerlo de que incluso fueran 160, porque la ley original eran 150 y en algún momento se eliminó ese parámetro. Y de hecho el reglamento de la ley 19.537 establecía el número de 150. Entonces, es solo por dar una señal de que el Ministerio está comprometido a que esto sea lo más rápido posible, si se puede, dejar el 70 como está y sustituir el noveno transitorio por lo dispuesto en el artículo 70, será exigible a partir del 1 de enero de 2024. Esa es mi sugerencia. Diputado Hirsch. Presidente, yo personalmente no tengo problema con lo que está sugiriendo, solamente por su intermedio, presidente, yo le diría a Janet, que nos acompaña, que esto lo presenté, o sea, había sido bueno conversarlo antes, con toda franqueza, porque esto lo presenté luego de conversar con el Ministerio, y la señora Janet nos dice que está de acuerdo, pero que todavía hay una observación que implica no estar de acuerdo, o sea, cambiarlo. Entonces, perdón que yo lo planteé con franqueza, que es mi estilo, pero no tengo ningún problema en modificarlo, ningún problema, siempre que quede coherente, pero nos va a obligar a rehacer, a presentar nuevamente la indicación. Entonces, bueno, pero como lo habíamos conversado con el Ministerio, yo presento acá la indicación, estamos explicándola. Bueno, yo entiendo el comentario que hace, pero quiero insistir que, en fin, estamos acá en el Poder Legislativo, lo hemos conversado con el Ejecutivo, es lo que nos plantearon desde el Ministerio. Entonces, bueno, no sé si lo definimos nosotros acá, digamos que somos los legisladores o cómo hacemos. Pero no tengo problema en cambiarlo, pero habría que buscar la coherencia, tal como estamos diciendo, porque no me parece que va a quedar bien. Ok, diputado Hirsch. Presidente. Rafael, un segundito. Presidente, es que efectivamente no queda coherente porque tendríamos artículo 70. A partir de la publicación de la presente ley, los nuevos condominios de viviendas sociales no podrán contar con más de 160 unidades. A partir de la publicación de la presente ley quedaría. Y más abajo tendríamos que poner a partir del 1 de enero de 2024. O sea, no es coherente. No, es que claro, la indicación que dice el diputado es que bastante más coherente. Presidente. Sí, no, simplemente coincido con la diputada que en búsqueda de la coherencia en la estructura de la ley, me parece que queda más coherente como lo estamos planteando y como lo habíamos conversado. Ahora, sí, me parece bien. En fin, señora Janet, ¿me está pidiendo la palabra? O sea, de verdad, nosotros, como le digo, con el espíritu estábamos conscientes, y lo que pasa es que el noveno es un noveno transitorio. Entonces, por eso ahí se había puesto en el noveno transitorio de la ley diferentes circunstancias. O sea, si uno mira el noveno transitorio, decía, lo dispuesto en el artículo 70 no será exigible respecto de aquellos proyectos, y por eso yo decía que respecto a aquellos proyectos que hubieran ingresado hasta el 1 de enero del 2024. Ahí quedaría coherente. Pero yo tampoco tengo ninguna dificultad con que se apruebe como lo está planteando el diputado Hirsch, porque al final es lo mismo. Muy bien, muchas gracias, señora Janet. Pongámoslo en votación. Las dos indicaciones juntas, yo creo que se replica la votación. ¿El presidente? Sí, perdón. Sí, una consulta, una observación y una consulta a doña Janet. Diputado Ulloa, ¿cierto? Porque no se ve muy bien. Sí, correcto, presidente. Una pregunta para doña Janet. No, para dejar establecido nomás más allá la indicación del diputado Hirsch, si la posición oficial del Ministerio efectivamente colocar este guarismo de 160 unidades en condominios sociales. Eso es lo que me interesa fundamentalmente. La posición oficial del Ministerio es efectivamente esa. Eso es, presidente. Ok. Presidente, sí, eso es efectivo. Gracias, diputado. Bien, lo ponemos en votación entonces. Voy a tomar la votación porque además en el diputado Peticoecha no está y llegó el diputado Rosas. Las dos indicaciones juntas porque son complementarias. Diputada Astudillo. A favor. Gracias. Diputado Beltrán. A favor. Diputado Bobadilla. Diputado Cuello. A favor. Diputado Jorge Durán. A favor. Gracias. Diputado Juan Fuensalida. No está. Diputado Tomás Hirsch.
Diputada Nullao. A favor. Gracias, diputada. Diputada Rafael. A favor. Gracias, diputada. Diputado Rosas. A favor. Gracias. Diputado Ulloa. A favor. Diputado Urruticoechea. Diputado Urruticoechea. Diputado Badilla. Ya estamos en el final. Ya. Presidente. A favor. El diputado Urruticoechea no me quedó claro, ¿está? Ya. 10 a favor, presidente, una abstención. Por favor. Aprobado por mayoría. Ok, muchas gracias, señor Hay que diputado. designar diputado informante porque se va a la sala. Wow, el otro Diputado informante, presidente. lo tienes tú. ¿Alguien que quiera? Diputado. Ya. Después vamos a hacer un listado con diputados. Ok, le agradecemos el haber sacado esto adelante. Ahora tenemos otro proyecto de presidente para votar. Sí. Estamos llenos de proyectos. Bueno, digan que no trabajamos. Así que, diputado Bahía, quédese sentadito ahí esta vez. Este es cortito. Y no hable. No, eso no se lo puedo decir. Porque revuelve. Que se quede sentado. Revuelve. Supiera que el proyecto era que todos los apellidos con B larga van a tener que... Se abstuvo. Para los pelados. Bien, Ya, a ver. presidente, le toca el segundo punto. Ah, verdad. Ya, ok. Bien, el segundo punto, votar en general y en particular el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para eliminar el grado inferior de la pena asignada al delito de loteo irregular, correspondiente al boletín 15081-14. Secretario. Presidente, aquí hay una indicación sustitutiva que presentó el diputado Cuello y otros diputados más, como el diputado Bernales, Maya, Mirosevich y Sebastián Videla, que no están sus nombres no están en el comparado porque recién llegaron estos, que es para reemplazar el artículo único del proyecto por el siguiente, artículo único. Incorpórase en el artículo 138 el decreto con fuerza de ley número 458/1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, el siguiente inciso segundo. Si el hecho previsto en el inciso precedente se cometiera formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles, la pena se aplicará en su grado máximo. ¿Se ofrece la palabra al respecto? Sí, bueno, en realidad la indicación recoge los argumentos que fueron expuestos por el abogado Enrique Aldunate la semana pasada en la comisión, respecto de poder dirigir mejor el objeto del proyecto para castigar justamente la asociación, la organización y no eliminar el grado mínimo de la pena. Ese es el objetivo de la indicación. O sea, perdón. No, la idea es que el proyecto original lo que hacía era fijar una pena única, ¿ya? Suprimía la pena de presidio menor en su grado mínimo, entonces ahora se mantiene, pero se aplica la pena en su grado máximo para las agrupaciones u organizaciones que se dediquen justamente a cometer estos hechos ilícitos, estos hechos punibles. Ese es el objetivo de la indicación. El loteo No sé si lo tiene ahí. ¿Sí? Si el hecho previsto en el inciso precedente se cometiera formando parte de una agrupación o organización de 2 o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles, la pena se aplicará en su grado máximo. Eso dice. Sí, por favor. La diputada Tudillo también está pidiendo. ¿La pidió primero? ¿Quién pidió primero la palabra? La diputada Tudillo la está pidiendo. Diputada Tudillo. Gracias, presidente. Mire, escuché los nombres de varios diputados, pero yo también suscribí esa misma indicación. Por favor, por favor. Sí, adelante, adelante. ¿Me escuchas? Sí, sí. Diputada, a mí me llegó, aquí está el texto firmado.
Y no viene su firma, diputada, yo no sé, ahí ya no. Yo lo firmé justamente con el abogado Ayunate hoy día a la hora del almuerzo. Entonces me llama la atención que no esté ahí. Pero tendría que, ¿cómo la firma? Se nos está acá. Tiene que firmarla. La firmé incluso físicamente. 2, 3, 4, 5, ¿cuánto hay atrás? 5. Ah, ya. Sí, pero tiene que firmarla. Pero la indicación tiene que venir firmada. Es que la firmé físicamente. El documento que hay acá, es que diputada, yo lo voy a tirar hoy día, ya se sale hoy día. no aparece suscrita por usted. Sí, extraño me parece porque la firma incluso no fue digital, fue manualmente. Yo sugiero, presidente, que se incorpore la firma de la diputada Astudillo y después lo ratifica, envía el papel, no sé, pero yo creo que no hay inconveniente. No hay problema, ¿se puede o no? Me dicen que no se puede. Presidente, yo fui testigo de que ella firmó esa indicación, por lo tanto voy a solicitar que se la traigan físicamente para que no tengan el problema. Pero ella la firmó hoy día con el... Aquí está la indicación y viene con... La 10, ¿qué nos el 10? No, no fue. ¿Cuántas firmas hay acá? Sí. Hay 5 nombres y 5 firmas, ¿no? No, este es el nombre de esta persona, entonces Sebastián Videla. 1, 2, 3, 4. No sé qué pasó, pero no Lo está. que podría, lo que se podría, no, lo que ¿Dónde no están la los revisé. nombres? Lo único que se podría hacer es no despachar el proyecto hasta que no la firme. Lo que pasa, querida secretaria, usted me está diciendo hasta que la firme, pero yo la firmé, eso es lo que me llama la atención. Sí. Pero a mí no me llegó, El diputada, problema, yo le entiendo, pero no llegó para acá, no llegó a la secretaría. Ya. Mi idea no es retrasar nada en todo caso. ¿Perdón? Pero no sé si alcanza a llegar en este rato a la oficina. A la sala, perdón. Diputada, a ver, perdón. Vamos a ver qué... Sí, sé que se puede. gracias, Tiene la palabra. presidente. Y después- Sí, lo que pasa es que a mí no me parece esta indicación, porque primero en la ley señala que el presidio mayor en su grado mínimo, y acá en la indicación dice que la pena es aplicada en su grado máximo. Entonces, no sé si quiere decir el máximo de la pena mínima, está mal redactado, o sea, no, y además a mí me parece una exageración que se iguale en todo aspecto, que sea la pena máxima, que eso significa entre 5 años a 10 años, o sea, cuando una persona mata a otra tiene esa pena. Entonces, entregar esa pena me parece altísima. Lo que sí yo propondría, y aquí tengo la indicación, junto al diputado Juan Carlos Beltrán, distinguir la pena según el daño que se provoque. Pueden haber varios daños. Por ejemplo, en alguno no puede que no hubiese ningún daño. En otra puede haber un daño ambiental. En otra puede haber un perjuicio a las viviendas sociales que están aledañas. Entonces, a lo mejor diferentes grados de pena, pero la pena máxima, que significa de 5 a 10 años, sin embargo, por lo que yo propongo, hay penas de 3 años, de un día a 5 años, y en otra de 3 años y un día a 10 años. Pero las relativizo respecto al grado de daño que pueda causar esta infracción. Sí, ofrecía la palabra al respecto, diputado Peña. Sí, presidente. Mire, es que para poder hacer para recordar qué fue lo que se debatió en la sesión donde se discutimos general el proyecto, el problema es que el proyecto original, que tiene por objeto castigar los loteos irregulares y sobre todo castigar a las mafias que cometen estos loteos irregulares, bueno, el proyecto en el fondo eliminaba una pena y dejaba una pena única. Entonces justamente hay un problema de proporcionalidad. Y además de eso, en el fondo, dejando esa pena única que es tan elevada, lo que ocurría es que lo que explicaba el abogado Aldunate es que en definitiva no se iban a aplicar esas penas, se iban a absolver a los imputados porque era una pena demasiado elevada, demasiado desproporcionada. Entonces, en el fondo, la solución que se discutió y que nosotros incorporamos ahora con otros diputados como indicación es que se aplique la pena máxima cuando concurra la circunstancia de que exista una organización o una agrupación que se dedique a cometer estos ilícitos para cumplir con el objetivo del proyecto, que es castigar los loteos irregulares y este negocio, estas mafias que crean esta industria. Esa es la idea. Entonces, porque de otra forma,
el peligro, el riesgo es que finalmente esto quede en la impunidad, porque justamente el objetivo del proyecto es que no queden impunes estos delitos. Entonces, para allá, ahí está dirigida la indicación. Sí, lo que pasa es que insisto en... Sí. Bueno, aquí Diputada. lo recogí, pero insisto que la ley dice presidio mayor en su grado mínimo. Y aquí en la indicación la pena se aplicará en su grado máximo. Sí. Entonces ya hay una incongruencia. Y además lo que señala el diputado, yo en esta indicación yo lo señalo acá, dice, con la pena de presidio menor en su grado máximo o a presidio mayor en su grado mínimo, si la realización del acto afecta a la construcción de proyectos de viviendas sociales o produce daño ambiental. Sí. En Yo ese les caso. pediría a los señores diputados y a los asesores que bajaran un poco el tono que está hablando la El juez diputada. deberá aplicar el máximo de la pena asignada al delito si este fuera cometido mediante la participación de una organización que facilite la comisión del acto o tenga por objeto su Reitero mi materialización petición, por recurrente. favor, bajar el tono que está En hablando cambio, la en diputada. el primer punto, con la pena de presidio menor en su grado máximo, si la realización del acto no importa a una afectación a la construcción de proyectos de vivienda sociales o no produce daño ambiental. O sea, hay diferentes grados. Aquí quieren entregársela. Esa sería la indicación que nosotros queremos presentar. Diputada Nullao, por favor. Presidente, yo no quiero que nos entrampemos en la discusión de las indicaciones, sino que más bien si la diputada y el diputado aquí presente no están de acuerdo con la indicación, la votarán en contra. O así, de igual manera, la indicación que ustedes van a ingresar se tiene que someter a la votación y por lo tanto avanzamos con eso, porque si no vamos a estar en un debate lo que a usted no le parece y lo que a ellos tampoco le parecen. Así que yo creo que las indicaciones de ustedes tendrá que someterse a votación, como también las indicaciones que ingresó el diputado Cuello y los demás. Sí, presidente, sí, pero, perdón, yo creo que efectivamente esto finalmente termina en una votación, pero creo que es parte del proceso democrático y parlamentario poder discutir este tema para poder lograr convencer a la otra parte. Yo no pretendo imponerlo porque eso me parece, o sea, si presentamos y votamos, eso me parece un poco dictador, presidente. Creo que aquí estamos para conversar, para discutir y para parlamentar las leyes justamente para poder llegar a acuerdos. Sí, me parece muy bien. Voy a leer la indicación del filo. La indicación presentada por la diputada Rafael y el diputado Juan Carlos Beltrán. Indicación a proyecto de ley contenido boletín 15.089-14 modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para eliminar el grado inferior de la pena asignada al delito de loteo irregular. Para sustituir el artículo único del proyecto por uno nuevo del siguiente tenor. Artículo único. Sustitúyase el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto ha sido fijado por el decreto con fuerza de ley número 458 por uno nuevo del siguiente tenor. El propietario, loteador o urbanizador que realice cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de ventas, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones, en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo, será sancionado de la siguiente manera. 1. Con la pena de presidio menor en su grado máximo, si la realización del acto no importa una afectación a la construcción de proyectos de viviendas sociales o no produce daño ambiental. 2. Con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si la realización del acto afecta a la construcción de proyectos de viviendas sociales o produce daño ambiental. El juez deberá aplicar el máximo de la pena asignada al delito si éste fuere cometido mediante la participación en una organización que facilite la comisión del acto o tenga por objeto su materialización recurrente. Esa es la palabra al respecto. Diputado Hirsch. Gracias, Diputado presidente. Tres cuestiones. La primera, como uno tiene derecho a no estar de acuerdo con uno mismo, en primer lugar, puede ser buena la indicación del diputado. Yo estoy de acuerdo con la diputada Rafael, tenemos que discutirlo y ver, digamos, quiero entender bien las distintas indicaciones que hay, porque entonces quiero entender la de mi colega, el diputado Cuello, en términos de cuál es la pena que se está considerando, porque no me queda claro en la redacción, Sí. y eventualmente me sonaba bien, pero precisar ese detalle. 2, en la indicación presentada recién, sería bueno poder tenerla, porque en realidad es más o menos larga, tiene mucho detalle
con el que hay que ser bien cuidadoso porque puede ser buena, pero hay una serie de penas asociadas a distintas posibilidades. Y hay incluso, yo me atrevo a decir que se necesitaría alguna opinión, o al menos yo creo que la necesitaría, de que las penas sean proporcionales y equivalentes en cuanto al tipo de delito que se está planteando. ¿Ah? Claro, por eso, pero en ese caso, para verlas se necesitaría un poco más tiempo o asesoría, digamos, para poder decidir bien, digamos, como para poder ser responsable, digamos, la decisión, porque aquí lo que estamos haciendo es penando, castigando, digamos, y eso evidentemente no puede ser a la ligera, digamos. Me parece bien, diputado Bobadilla. Ah, perdón, me había pedido el diputado Cuello primero. Disculpe, diputado Bobadilla. Enseguida le doy la palabra. Sí. Sí, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, bueno, para aclarar un poco, precisar el asunto, porque creo que tal vez se produzca algún grado de confusión. ¿En qué sentido? En que el proyecto original sí establecía una pena única, ya porque suprimía. El artículo 138 dice que será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado mínimo el propietario, el loteador, etcétera, etcétera, que cometa el delito de loteo irregular. Entonces, en el fondo suprimía la pena de presidio menor en su grado mínimo. Y el problema es que con esa pena única que es tan elevada, se puede producir un problema de proporcionalidad, tal como plantea la diputada. Y por eso que la indicación lo que hace es que asigna el grado máximo de la pena respecto de aquellas personas que cometan el delito a través de una agrupación u organización. La dificultad, yo también estoy de acuerdo que habría que leer la indicación de la diputada, porque es tiene muchos elementos, pero la dificultad que aprecio como una primera aproximación es que introduce muchos criterios y muchos elementos que son difíciles de acreditar. Entonces, y en ese sentido, eso va a ser mucho más dificultosa la aplicación de las penas y en consecuencia va a ser mucho más dificultoso que no exista impunidad respecto a estos delitos. Entonces, por eso sería bueno ver la impresa, pero añade, por ejemplo, el daño ambiental, cómo se acredita el daño ambiental. O sea, hay varios elementos que un tribunal penal difícilmente lo pueda aprobar. Presidente. Sí, diputada. Gracias, presidente. Sí, en el fondo yo estoy clara de que efectivamente no tiene que haber impunidad respecto a esto. Lo que sí me preocupa es que pueda existir una pena máxima por algo que a lo mejor no si afecta el daño ambiental, si afecta viviendas sociales, yo estoy de acuerdo, pero si no, me parece casi poco apropiado darle 10 años de prisión a una persona que efectivamente no está haciendo algo bien, no está haciendo algo legal, pero, perdón, hay personas que han matado y tienen menos que esa pena, entonces aplicar el grado máximo de la pena me parece que ahí habría que tener mucho cuidado. Diputado Bobadilla, después. Presidente, la verdad es que a mí me gustaría darme una oportunidad de poder digerir esto. O sea, si yo tengo que votar ahora esto tal cual como está, lo voto en contra. Pero creo que debiéramos, quizás como no es un proyecto que tenga urgencia, tomarnos algún tiempo para poder analizarlo con mayor profundidad y, por cierto, analizar la propuesta que nos ha hecho la diputada recientemente, y yo sugiero de que esto lo posterguemos para la próxima semana o la subsiguiente y que podamos invitar también algunos expertos que nos puedan ilustrar para tener una mejor decisión. Y en ese sentido yo sugiero que invitemos, presidente, a alguien del Ministerio de Vivienda y que le pidamos también un informe a la biblioteca, ¿ya? Y si hay algún otro experto que pudiera venir, a lo mejor fantástico. Y posteriormente a eso votamos. ¿Te parece? ¿Si hay acuerdo? Perdón. Sí, que me pidió la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán. Bueno, muchas gracias, presidente. Mire, yo quiero rescatar y le agradezco mucho las palabras del diputado Tomás Gil, porque efectivamente yo creo que aquí se ha tomado una decisión importante. O sea, objetivamente estamos legislando para el futuro. Y yo en principio la primera lectura que le di estaba relativamente a favor, pero dado cierto la circunstancia, cuando uno empieza a analizar un poquito más detalle, la verdad es que yo me inclino en que podamos posponerlo, pedir un informe tal como lo ha señalado mi antecesor a la biblioteca
y traer a una persona experta que nos asesore, porque en realidad yo creo que todos tenemos la voluntad de tomar una decisión acorde a la realidad y evidentemente con responsabilidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Beltrán. Diputado Cuello. Sí, presidente, tres cosas. Lo primero es que este debate lo dimos en profundidad. Y el diputado Bahía parece que no estuvo, pero se vertieron acá hartos elementos que permitían apreciar el problema. Entonces, creo que es importante no dilatar de forma indebida la discusión, porque ya se votó en general. Yo creo que quedó bastante claro el asunto desde el punto de vista jurídico penal. Pero acá también está presente el abogado Enrique Aldunate, que expuso en la sesión anterior, que yo le pediría a la comisión que pudiera brevemente precisar también los alcances de la indicación. Yo creo que sería importante que pudiera hacerlo. Pero además, en tercer lugar, creo también que, me sorprende un poco que se pretenda dilatar la discusión, porque en definitiva muchas veces se presentan estos proyectos que elevan pena y ahí el trámite es muy fácil y muy rápido. Entonces, no comprendo mucho esta pretensión, pero yo creo que sería muy bueno, muy ilustrador que el abogado Durante pueda comparecer ahora y pueda explicar la indicación, si está de acuerdo la comisión. Ya que hay ánimo de escuchar especialistas, creo que el colega Durante puede explicarlo. Gracias. Sí, la diputada Astudillo me había pedido la palabra. Tiene la palabra, diputada Astudillo. No se preocupe, estaba hablando con Enrique Aldunate, si es que podía ir justamente a la comisión, presidente. Ah, perfecto. Acá llegó la Sí. Diputado Hirsch. El diputado Videla. Diputado Videla. Muchas gracias, presidente, por la palabra. Bueno, yo vengo en representación de la bancada liberal, de mi compañero Mirosevich y Maya y Bernales. Básicamente lo que se ha identificado con este proyecto es que las bandas organizadas lo que hacen es justamente lo que se ha planteado acá. Entiendo que la semana pasada también vino un experto justamente a dar cuenta de... Si podría también exponer también para poder conocer el punto de vista. Y justamente como los delincuentes, estas bandas saben que tienen pena sustitutiva, ellos realizan este tipo de delitos. El juez puede entregar entre 5 años y un día hacia arriba, ya que con esa pena no tienen acceso a pena sustitutiva y quedarían en la cárcel. Por eso es como el espíritu del proyecto y es lo que se quiere hacer. Muchas gracias. Gracias. Le ofrecemos la palabra al señor Aldunate, si es tan amable. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, hace un par de semanas me tocó venir a esta honorable comisión a exponer sobre esta problemática, que es lo que señala este proyecto de ley. Y bueno, en definitiva, muy en resumen, mi opinión fue que, en principio, la propuesta, digamos, tiene un problema cuando plantea eliminar el tramo mínimo de la pena, ¿ya? Y eso porque, en general, nuestro sistema penal se estructura sobre la base de penas que puedan ser objeto o no de sustitución de pena, penas alternativas, y eventualmente las que son de cumplimiento efectivo. Entonces, en ese contexto, naturalmente, uno viendo cómo opera la práctica del sistema penal, cuando uno, ante un delito en un contexto determinado, se enfrenta ante una situación muy rígida en el esquema de sanciones, probablemente el juez va a ponderar la posibilidad de considerar que esto puede ser desproporcionado en relación a la afectación del bien jurídico que está en juego, en fin, y que probablemente muchas veces esas cuestiones desembocan en una sentencia absolutoria y obviamente se genera también una frustración desde el punto de vista de quienes soportan este tipo de situaciones que afectan, digamos, el interés que está ahí en juego. Naturalmente, estamos hablando de los delitos irregulares, es una conducta, una regulación que Chile la tiene hace harto tiempo, digamos. Esto está introducido en la Ley de Urbanismo y Construcción hace hartos años, digamos, ha sido un delito que en general ha tenido un rendimiento de aplicación práctica. Hay personas que están cumpliendo penas efectivas en relación a este delito y que, en definitiva, la primera cuestión o razonamiento que uno tiene que tomar en consideración el legislador cuando toma una decisión político-criminal, como en este caso de decir, mire, vamos a incrementar la sanción, es en función de qué es lo que está siendo afectado y en función de si esa afectación, ese bien jurídico, merece o tiene ese merecimiento, esa necesidad de castigo. Entonces, el proyecto tenía una virtud, que naturalmente hacía suyo una serie de fenómenos que se están ocurriendo en la práctica, es decir, que todos estos incrementos de conducta se están dando en un contexto en que
existe un nivel de planificación, de proyección, de comisión de estos delitos que se sostiene en el tiempo y que a partir de ese fenómeno, digamos, que está así establecido, vemos que el elemento central es la participación de una asociación o agrupación de personas. Y eso no es ajeno al derecho penal chileno. Chile, a partir de dos reformas legales importantes, el año 2016 con la famosa agenda corta, se estableció esta agravante de cometer el delito en el contexto de una asociación de personas o una agrupación criminal que no llega a constituir el fenómeno de la asociación ilícita, y lo mismo ocurre el año 2018 con la ley anticorrupción, en la cual estas dos agravantes existen en la ley penal chilena. Entonces la propuesta que se le hace a esta honorable comisión es que, atendido que tiene que existir un margen de proporcionalidad para que el juez decida, en definitiva la propuesta, y lo que está recogido en esta indicación, es que cuando este fenómeno del delito del loteo irregular sea cometido en el contexto de una organización o agrupación de personas, el juez puede determinar el aumento de pena, el plus de pena, porque en el fondo ahí existe un plus de antijuridicidad, porque existe una organización previa con una proyección delictiva encaminada a cometer este tipo de prácticas. No así cuando por situaciones de una necesidad, de un contexto de otra naturaleza, la persona incurre en este delito casi de manera cándida de hacer estos loteos irregulares. Entonces, de esa manera, la indicación recogía y tiene la virtud de salvaguardar por una parte lo que el juez puede ponderar en un caso concreto como una situación aislada versus aquellas en que existe una planificación, una organización y obviamente que está proyectada precisamente a estos fines delictivos. ¿Y qué es lo que también se ha comprobado en la práctica? Que existen personas que se asocian para los efectos de hacer este tipo de irregularidades de conformidad a la ley de construcciones y efectúan todo un proyecto casi empresarial de industria criminal para vender títulos que nunca van a poder ser inscritos, van a poder engañar a personas que los pocos recursos que tienen con digamos, el anhelo de la casa propia, los comprometen en estos casos. Y esto también tiene un problema técnico de fondo. O sea, muchas veces estas cuestiones se resuelven a nivel de jurisprudencia, lo que pasa todos los días en los tribunales orales, ya sea a través de la figura clásica de la estafa, porque lo que hay es un engaño, más que esa intención de no cumplir con las reglas de ordenación del territorio, que es lo que podría uno decir que es el bien jurídico tutelado en este delito, digamos, de loteo irregular, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la indicación lo que tiene es buscar la indicación que ustedes estaban discutiendo, que entiendo que el diputado Cuello y otros diputados, los mocionantes también están incluidos ahí, que lo que hacen es establecer solamente este plus de pena cuando estamos en un contexto de una organización ya con una permanencia en el tiempo, que tiene recursos económicos y que busca justamente cometer este delito. Y de esa manera el tramo de pena se mantiene como está actualmente, y si estamos en presencia de un caso individual en que eventualmente hay una menor afectación del bien jurídico, en que no hay una cuestión permanente proyectada para cometer estos delitos, se va a seguir aplicando el régimen general. Y lo más probable es que en ese caso, la pena probablemente, si la persona no tiene antecedentes anteriores, va a poder optar a una pena sustitutiva. Por lo tanto, se mantiene un principio básico en el derecho penal, que es la proporcionalidad. Si eso en definitiva el proyecto tiene esa virtud, no busca, digamos, esto endurecer porque sí la sanción, sino que es aprender de manera correcta el fenómeno de la organización delictiva, que es un fenómeno que ustedes ven en el día a día, no solo para el loteo irregular, lo están viendo en el tema de droga, lo están viendo en el tema de los portonazos, lo están viendo en el tema de una serie de fenómenos delictivos que el día a día la ciudadanía está viviendo. Entonces, centrar el enfoque o la decisión político-criminal en la organización delictiva es un tema crucial y esencial en la defensa del Estado de Derecho. Y es por eso que la indicación se orienta a castigar ese tipo de prácticas y reconduce la sanción en el tramo más grave y más alto a ese fenómeno. Entonces, no sé si puedo dejar claro el punto con eso, honorables diputados y honorables diputados. Gracias. Diputada Rafael. Gracias, presidente. Yo le encuentro toda la razón. Lo que pasa es que cuando uno habla de una agrupación o organización de dos o más personas y hablamos, lo dijo el diputado y yo también lo puedo decir, y lo hablamos de mafias, estamos totalmente de acuerdo. Pero usted mismo está haciendo diferencia. Hay un hilo muy delgado en esto y que yo creo que debe estar puesto aquí. Porque usted mismo dice, cuando hay una persona que a lo mejor no tiene no tiene esa organización a lo largo del tiempo, como mafia, basta que sea una sociedad de dos personas, que primero hay que lo hacen y cae en una agrupación o organización de dos o más personas. O sea, igual la estamos tratando como mafia.
A eso me refiero. No, pero es que el abogado no está diciendo eso. El abogado está diciendo que hay personas que él entiende perfectamente que pudiesen, sin a lo mejor tener el fin de, y que puedan hacer estos loteos brujos y todo, pero le vamos a dar 10 años. O sea, entonces hay un hilo muy delgado entre mafia y organizaciones, que absolutamente estoy de acuerdo, pero también con aquellas, no sé, hay gente yo no estoy de acuerdo con yo creo que quede claro eso, que no estoy, pero hay gente de campo que a lo mejor tiene una sociedad que la vende derechos, que también es ilegal, pero puede caer en esto perfectamente, siendo que a lo mejor tiene un campo y que lo vendió con los derechos, y le vamos a dar 10 años. Si me permite, diputado, yo le quiero aclarar este punto, porque es muy razonable lo que usted plantea. Le doy la palabra... Perdón, presidente, perdón, acá, por su intermedio. ¿Ah? Es que es un tema muy interesante. El tema es que efectivamente esto requiere algún nivel de precisión de eso. Y efectivamente es que lo que pasa es que hay que distinguir nítidamente dos cuestiones. Una categoría es la coautoría, que está regulada en el Código Penal chileno, en el artículo 15 del Código Penal, ¿cierto? Y que para algunos autores podría estar comprendido en el artículo 15, número 3 del Código Penal, vale decir que los que concertados para su ejecución, dice el Código, cometen un delito determinado. Cuando ese delito determinado tiene un fin único, es decir, es la materialización de esa conducta delictiva, en ese caso puntual, estamos en presencia de coautoría y por lo tanto nunca en presencia de una asociación o de una organización de personas. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento diferenciador? ¿Cuál es la diferencia entre en un injusto simple, que sería la coautoría? Es decir, yo me concierto con usted, diputada, para que hagamos esta irregularidad en el predio y nos repartamos y hagamos fuera de las reglas, digamos, de la Ley General de Construcciones, esta repartición del predio. Y se lo vendemos a un tercero, bajo la promesa que él va a poder inscribir, etcétera, etcétera. Cosa distinta es cuando existe una organización de estas dos personas, pero que se proyecta en el tiempo, y estamos hablando más de un caso individual. No es esa situación concreta de necesidad, sino que estamos hablando que ellos quieren proyectar un plan delictivo, como ha ocurrido muchas veces, en las cuales estos predios, digamos, o grandes extensiones, se subdividen, supongamos en 10, 15, 20 lotes, y se lo entregan a ciertas familias. Ahí la cuestión cambia, porque estamos hablando más allá de un acto individual, estamos hablando de que en definitiva las personas tienen una finalidad distinta, que es precisamente lucrar y aprovecharse de esa condición de necesidad, y eso se proyecta y se sostiene en el tiempo. Esa es la diferencia estructural entre un caso de coautoría y un... O sea, yo creo que en el fondo... A ver, ¿me había pedido la palabra? ¿No? No tiene nada. No, primero decir que me parece absolutamente lícito lo que planteó hace un momento la diputada Rafael, que aquí estamos para legislar, escuchar opiniones y ojalá resolver de la mejor manera. Ahora, yo no sé, diputado Beltrán y diputada Rafael, si lo que asevera el abogado les conforma. Sería importante saber, porque ojalá pudiéramos resolverlo, ¿cierto? Ahora, pero también entiendo lo que plantea el diputado Bobadilla y otros colegas, que a lo mejor deberíamos darle una vuelta más. Quiero responder a la solicitud también del diputado Bobadilla. No sé cuál es la opinión. Presidente, yo creo que hay que darle una vuelta más, pero creo que el abogado también me entiende y cree que yo podemos hacer una modificación, porque yo le encuentro toda la razón al abogado, pero siento que esa diferencia, esa sutileza que hay en eso, no está plasmado acá. Aquí estamos poniéndolos a todos. O sea, una sociedad que se conforma de dos personas naturales, de dos vecinos y que hacen una que no corresponde, está bien, está bueno, pero lo vamos a meter como mafia también. Lo estamos metiendo todos en el mismo saco y le estamos dando a todo presidio máximo, pena máxima. Sí, si uno lee el texto, abogado, lo voy a leer, y lo lee: si el hecho previsto en el inciso precedente se cometiere formando parte de una agrupación o organización de dos o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles, la pena se aplicará en su grado máximo. Es categórico. Presidente, para aclarar ese punto, lo que pasa es que la fórmula técnica que ocupa el proyecto es la de una regla de determinación de pena. Las reglas de determinación de la pena lo que hacen es darle un mandato al juez para decir que en ese caso, ese amplio margen que usted tiene para determinar si se mueve por todo el grado de la pena conforme a las reglas generales, en un caso particular se aplica en un grado determinado. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los delitos de manejo en estado de ebriedad. Sí, está bien. Yo puedo comprender también eso,
Sin embargo, habría que entender que aquí no todos somos abogados. Yo soy de una profesión distinta y que a lo mejor el texto como está escrito puede que no lo compartamos todos. Diputado, por favor, Bobadilla. Siempre dicen que es bueno tener un abogado cerca, amigo. Sí. La verdad es que a mí entiendo perfectamente lo que ha planteado el abogado y te agradezco el aporte, pero hay una cuestión que a mí me sigue haciendo ruido en esto. Yo entiendo cuando es una organización de 2 o más personas y tienen una conducta permanente, el máximo rigor de la ley. ¿Qué pasa si se concertan 2 o más personas y cometen esta falta por única vez? ¿Qué pasa? O sea, la diferencia es entre conducta permanente y, lo puedo decir, temporal. ¿Qué ocurre? Yo le agradezco, diputado, a ella su pregunta, porque es muy importante. La diferencia está en la expresión que ocupa y que ya viene en el Código Penal chileno, que es la expresión destinada. Destinada dice relación con algo que es una proyección de comisión de varios hechos delictivos. Así se ha interpretado jurisprudencialmente. En cambio, como usted dice, el caso individual, yo me concierto con usted para cometer este delito y vamos a cometer este único hecho en el cual nosotros incurrimos en este delito de loteo irregular. La decisión del juez no puede escapar del margen del artículo 15, número 3. Eso es un caso de coautoría. Esto no excluye la posibilidad de una actuación conjunta, pero está destinada a cometer ese único hecho. Yo cometí ese delito, ese grupo de hecho A, y únicamente el hecho A es el que va a ser castigado. Pero si yo, y esto es una tarea del Ministerio Público, no hay que olvidar de eso. Recordemos que acá la regla general es la presunción de inocencia, y quien debe derribarla es el Ministerio Público. Si eventualmente existen antecedentes que yo con el diputado Bobadilla no solo hemos proyectado la comisión de loteo irregular, no sé, en la segunda región, sino que en la tercera y en la cuarta, obviamente yo podré decir que ahí estamos destinados a perpetrar este hecho en manera, y es por eso que se ocupa esa expresión, y es por eso que la indicación tampoco escapa de lo que es la tradición legal chilena. Ocupa la misma nomenclatura que está presente en los delitos de corrupción y en los delitos vinculados precisamente en la agenda corta, que ahí hubo una polémica porque se eliminó esa agravante general que existía antes de la pluralidad de malhechores. Y se creó esta nueva fórmula que es un híbrido, porque no llega a ser usted asociación ilícita, pero está en una situación de contexto en la imputación. Y ese contexto en la imputación es lo que le permite al juez arribar a ese plus de pena, porque hay una antijuricidad mayor. Es decir, no es lo mismo la situación que escribe la diputada en el caso que yo, por una situación de contexto, de necesidad, cometí ese delito y me van a castigar eventualmente por ese delito. Si es que me castigan, porque eso también, digamos, es una cuestión que se tiene que resolver en un juicio oral. En el caso que se ocurra una cuestión en que yo pueda acreditar que esta gente está dedicada de manera permanente en el tiempo y destinada con ese fin delictivo, naturalmente la cosa es diferente. Y ahí solamente en ese caso es cuando va a operar esta agravación de la pena que el juez tiene que emplear en ese caso concreto. No es necesariamente algo que opere de pleno derecho. Eso requiere prueba y requiere acreditación en el caso concreto. Ok, le agradecemos, abogado. Diputado, me había pedido primero el diputado Videla. Muchas gracias, presidente. Bueno, valorar la presentación del abogado, creo que ha sido muy clara. Esto en Arica, en Iquique, en Antofagasta se presenta muy recurrentemente. Yo no sé si en otros distritos donde quizás representa mi colega pasa, pero yo creo que se vuelva a analizar y quizás ponernos de acuerdo, porque creo que es algo sumamente grave. La gente que nos está viendo hoy día, seguramente en vivo en este momento por redes sociales, necesita urgente que se tomen solución a este tema. En Antofagasta tuvimos casos como las tomas VIP, me imagino que ustedes se habrán dado cuenta quizás en los medios, y eso es todos los días. Son bandas criminales que operan vendiendo terreno en Arica. Tenemos el Cerro Chuño y otras tomas que son realmente graves y donde opera el crimen organizado. Entonces yo de verdad quiero que podamos llegar a un acuerdo. El abogado experto en esto creo que lo ha explicado muy claro, y quizás si tenemos alguna duda, ponernos de acuerdo. Creo que para eso estamos elegidos, para poder llegar a consenso y que la ciudadanía vea que hoy día estamos tomando una postura en conjunto, pero con una solución clara. Porque la verdad, por lo menos de la primera a la tercera región, un poco más, es muy grave lo que pasa. Ahí está mi compañera Dani Sastudillo también, que puede dar cuenta de lo que pasa en Tarapacá, en Arica, en Iquique, Antofagasta. Entonces, básicamente, presidente, a través de su intermedio, decirle a mis compañeros que están acá que podamos ponernos de acuerdo
para poder llegar a un consenso y poder sacar adelante este proyecto. Muchas gracias, presidente. Sí, diputado, la verdad es que estamos todos conscientes de lo que estamos intentando resolver. O sea, estamos todos claros de que es una necesidad y ojalá que hay que darle solución rápida a esto, pero también queremos hacerlo con los mayores antecedentes que tengamos y bien. Presidente, muy cortito. Podemos equivocarnos por apurarnos, no sé, ya tomaremos la decisión que vamos a hacer. Me ha pedido la palabra la diputada Nullado. Presidente, como se había solicitado votar este proyecto, yo igual tenía mi preocupación. La verdad es que no estaba a favor de ninguno de los dos proyectos, porque también tengo las dudas y le había preguntado al abogado Aldunate, porque no me quedaba muy claro con respecto a lo que también había señalado la diputada Rafael, pero por otro lado lo que ella estaba planteando también no me parecía de resolverlo tan a la brevedad. Por eso decía, si se tiene que votar, por lo tanto tendrá que presentarse las dos, y obviamente que mi voto estaba en contra de ambas indicaciones. Pero también, como es el ánimo de esta comisión y del presidente y de la secretaría y de todos los que estamos aquí presentes, de poder tal vez en una sesión siguiente tener la posibilidad de contar a lo mejor con dos exposiciones y posteriormente analizar, porque yo también entiendo claramente la situación de la que ha planteado el diputado Vlado Mirosevich. Él vino a exponer esta situación, lo dijo con mucha claridad y tal vez también pudiera estar orientado. A mí me preocupa la situación de materia de exclusivamente de vivienda, porque también en la ruralidad parecen verdaderas mafias en las que uno ve más al sur, en mi región, donde hay personas que lotean y lotean y lotean y tienen una serie de conflictos ambientales y también que terminan generando problemas. Hay personas que se han quedado sin camino en la comuna de San Pablo, Osorno, porque no sabemos, ni siquiera son personas, son sociedad. Entonces, por lo tanto, también es como esta se puede indagar y que también termina afectando el ambiente del territorio, y no se sabe tampoco qué personas son las que finalmente van a llegar a construir esas viviendas, y muchas veces ni van a poder construir porque están vendidos sobre humedales. Por lo tanto, ahí tiene que haber una responsabilidad. De igual manera, cuando las personas van a vender, ofertar loteo en tiempos que son de primavera a verano, pero en el invierno la gente no tiene idea en qué condiciones están esos lugares. Por lo tanto, también hay una afectación a esas personas y hay una forma de lucrar fácilmente, de generar ilícito, de afectar a territorio. Entonces, por lo tanto, a mí no me parecía así en lo rápido el haberlo discutido, pero como se estaba convocado a votar, yo dije, para ambas indicaciones no la voy a votar favorablemente por las razones que igual he expuesto. Entonces, por lo tanto, si uno va a generar lo más probable, porque era necesario y rápido lo que planteaba el diputado Mirosevich, entendiendo esa situación, pero también cómo se incorpora esta realidad que es más bien de carácter nacional. Así que esa era mi apreciación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Beltrán tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo lo primero que quiero señalar es que estas discusiones enriquecen, creo yo, el espíritu de la ley. Y en ese sentido valoro mucho lo que ha señalado el abogado Aldunate, que no me cabe ninguna duda su conocimiento, su experiencia. Lo escuchaba con atención y creo que es importante. No obstante, presidente, yo siempre he dicho, porque este es mi primer periodo, que hay muchas cosas que en Chile no están funcionando, y particularmente en el tema de seguridad. Cuando hablamos de que se toman decisiones, se toma una persona detenida y al par de horas está libre, entonces la gente, la comunidad nos reclama a nosotros como parlamentarios, dice, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo están legislando? Porque la gente no está cumpliendo la ley, o simplemente, ¿cierto?, no queda en la cárcel a pesar de los tremendos delitos. Y por eso mismo he señalado que nosotros, cuando podamos legislar, yo al menos voy a colocar siempre el máximo rigor de la ley.
porque creo que para eso estamos y la gente ha confiado en nosotros. No obstante, señor presidente, y esta comisión la valoro mucho porque ha habido siempre un buen ánimo. Lo hemos respetado, yo creo que cada uno tiene su apreciación y la opinión de nuestros colegas, que es positiva 100%. Y por eso mismo, si no hay un apuro, objetivamente, yo le pediría, con responsabilidad y con humildad, que veamos la próxima semana, los demos esta semana para analizar, hacer las consultas y tomar la decisión de votar la próxima semana. Sería mi opinión, señor presidente, respetando, por supuesto, a todos. Muchas gracias. Diputado Cuello. Sí, presidente, yo tengo la impresión de que las posiciones, las opiniones están más o menos claras. Algunas han cambiado radicalmente, pero está bien, así es la discusión política, la deliberación. Yo creo que este es un proyecto que es sencillo, que responde a una urgencia, que es el proyecto de la bancada liberal. Yo creo que se ha discutido suficientemente. Yo soy partidario de votar, pero si no es así, creo que lo mejor es a lo menos votar en general, porque he estado citado para votar en general. Y bueno, podemos llegar a algún acuerdo respecto a la indicación en particular, pero por lo menos demos una señal de que avanzamos y que no hay un ánimo dilatorio, porque yo creo que eso es lo que hay que evitar, que es mostrar a la ciudadanía que aquí hay un ánimo de dilatar una discusión que es absolutamente necesaria para evitar la impunidad. Yo creo que si avanzamos en eso, creo que damos un paso. ¿Me está pidiendo la palabra, diputado? Ya. Y de ahí vamos a decir qué vamos a hacer. Sí. Tenemos que Presidente, tomar una decisión. si se decide votar en general, tendremos que votar en general, pero el único afán que tiene esto es sacar las leyes bien. Yo creo que yo nunca he estado de acuerdo también con los loteos brujos, con estas mafias que existen y todo, pero también, ¿qué mejor que sacar una ley en consenso? Y no por mayoría cuando a lo mejor hay una minoría. Yo creo que aquí tratemos de sacar una indicación que ojalá pudiésemos estar todos de acuerdo, que pudiese ser lo más objetiva posible. Yo entiendo que el sector del norte tiene este concepto de mafia que no tenemos nosotros los del sur. Entonces, pero sí hay un delito y eso no lo desconozco y no lo desconoce nadie. Entonces, ¿cómo hacerlo para que pudiésemos llegar a acuerdos y poder buscar una forma en que podamos aprobarla? Porque lo ideal es que llegue también a la sala y que sea aprobado en sala y que no sea una discusión y que finalmente hagamos ahí un gallito, porque no es la idea. La idea es que efectivamente estos delitos tengan una infracción y sean efectivamente, a través de una ley, se sancionen como delito. Gracias, diputado. El diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Sí, yo creo que está claro que hay como una reflexión dando vueltas sobre este tema, pero sí creo que la votación en general no impide en absoluto que después discutamos la indicación, y sí creo que es una buena señal en ese sentido, porque todos y todas estamos de acuerdo, parece, en que queremos avanzar con esta ley. Lo que nos falta es saber si es la indicación 1, la indicación 2, una indicación mezclada, en fin. Entonces yo me atrevo a sugerir también que hagamos esta votación en general, y una segunda propuesta, presidente, si es que les parece. Hemos hablado de expertos, qué sé yo, pero quizás es bueno si nuestros asesores y asesoras, al menos de quienes están interesados, les pedimos que se reúnan de aquí a la próxima sesión, como para que también puedan conversar y discutir un poco el tema, tal vez con el apoyo, si quieren, de alguien más o no, así como lo vean, pero para tratar de avanzar, porque efectivamente lo que queremos es sacar la ley. Entonces, la votación en general hoy día y un trabajo, no sé si no prelegislativo, pero un trabajo de asesores, una o dos veces que se junten, digamos, creo que va a ser suficiente como para tratar de consensuar una indicación. Sí, a mí me parece, cierto, de que, y puedo compartir con usted, diputada, de que siempre es bueno que ojalá nos pongamos bien de acuerdo en un tema tan relevante como este. Yo creo que votar en general no es problema, y también comparto lo que dice el diputado Hirsch, que a lo mejor de aquí a la próxima semana, cierto, tengamos a lo mejor mayor información respecto del tema, y que votemos en general hoy día y digamos, cierto, nuestro proyecto la próxima semana. Voy a tomar la votación. Sí, toda la información que sea posible, cierto, tenerla. Sí, diputado. Espera un poquito. Diputado. Sí. Me parece muy bien lo que plantea el diputado Hirsch.
pero sería bueno fijarnos un plazo, porque se pide un informe a la BCN y este llega después. O sea, yo creo que el acuerdo debe ser votar la próxima sesión y despachar el proyecto. Yo creo que Bueno, si queda eso es lo citado que estoy así. proponiendo yo la próxima semana. Ah, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Que los diputados tienen el interés que se ve que tenemos todos, ¿cierto? Nos prepararemos para la próxima semana y decidiremos lo que hay que decir. Muy bien. Por última vez ofrezco la palabra. Diputado Videla. Muy cortito, presidente, muchas gracias por su intermedio. Sumamos las palabras del diputado Hirsch, que creo que es importante dar una señal y votar en general hoy día. Muchas gracias. Bien, vamos a tomar la votación en general. En general, la votación entonces del proyecto. Diputada Astudillo. Gracias, diputada. Diputado Beltrán. A favor, presidente. Diputado Badilla. Astudillo se quedó en el pasado, en el apruebo, pero está bien. Con convicciones firmes, diputado. Eso es. Presidente, la verdad es que yo estaba con una postura radicalmente opuesta a este proyecto, pero después de las explicaciones que ha dado el abogado, tengo menos dudas, pero lo sigo teniendo. Por lo tanto, me voy a abstener. Muy bien. Diputado Cuello. A favor. Diputado Durán. Diputado Fuenzalida. Diputado Hirsch. A favor. Gracias. Diputada Nullao. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rosas. Diputado Ulloa. Diputado Urruticoechea. ¿Es que me dice el diputado Durán? Sí. Diputado Durán, Jorge. A favor. Gracias. Diputado Presidente. A favor. Aprobado presidente en general, 8 votos a favor y una abstención. Entonces la próxima sesión, y queda pendiente qué experto podríamos... No, la de los asesores sí, y también un experto para la Vamos a próxima ver. sesión. Realmente votamos la próxima sesión. Sí, ¿Quién? vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién experto? Mire que se lo quieren llevar todo para la comunidad. Pero si tenemos la posibilidad de traer un experto, lo traemos, y si no, lo solucionaremos con nuestros asesores. Estamos, ¿cierto? ¿Tú tenías hartos amigos expertos? Estamos, ¿cierto? Sí, estamos, por haberse cumplido. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.